Bueno, entonces el tema de hoy es campo eléctrico. A ver, nuevamente la pregunta para alguno de ustedes. Es más, la pregunta específica para Juan Carlos Aguirre. ¿Qué cosa es un campo vectorial? A ver, ¿y qué es un vector? Muy bien, entonces, a ver, César Daniel, qué cosa es un vector y qué cosa es un campo vectorial? Bueno, debemos recordar que un vector es un elemento que tiene las tres características: magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Esto es vector. Y ahora campo vectorial es un conjunto. O sea, si tenemos una región del espacio, entonces el campo vectorial en esa región del espacio es un conjunto de vectores. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos dentro de una habitación un campo de velocidades, o estuviéramos considerando en el mar, por ejemplo, un volumen de agua, entonces a lo mejor si midiéramos la velocidad en un punto de ese volumen, pueda ser distinta a la velocidad que midamos en algún otro punto. ¿Sí? Entonces, el conjunto de todas esas posibles velocidades vendría siendo el campo vectorial de velocidades. Bueno, el campo eléctrico es una situación bastante similar. El campo eléctrico se define como la fuerza que experimenta una partícula de prueba, una carga eléctrica Q, por unidad de carga precisamente. O sea, imaginen esta siguiente situación. Yo tengo una carga eléctrica y este es, digamos, mi instrumento de medición, ¿sí? La carga de prueba, así se llama. Entonces yo coloco mi carga de prueba por acá y efectúo la medición de una fuerza. Por ejemplo, que yo efectúe la fuerza, que yo haga la medición de la fuerza. Ya se desapareció mi. Permítanme tantito en lo que arreglo esto. Ahí está. Tengo mi carga de prueba Q y entonces yo en ese punto efectúo la medición de la fuerza. A lo mejor yo mido la fuerza por acá, la fuerza en ese punto en particular. Ahora yo tomo la misma carga y la pongo por acá. Probablemente la fuerza ahí sea distinta. Probablemente la fuerza ande apuntando ahora por acá. Y así sucesivamente, yo voy colocando mi partícula cargada, mi carga eléctrica, y esa partícula, es la que me va a indicar hacia dónde está apuntando la fuerza. Pues bien, el campo eléctrico se define como esa fuerza que experimenta dicha partícula dividida entre su propia magnitud. ¿Cuáles son los orígenes del campo eléctrico? Pueden ser varios. Por ejemplo, si yo coloco una carga, como estuvimos trabajando ayer, si yo coloco una carga por acá, un agente responsable, entonces, si yo coloco mi carga de prueba por aquí, con toda seguridad, voy a obtener una fuerza que va a apuntar en esta dirección, en la dirección que conecta a ambas cargas. Bueno, esa cantidad campo eléctrico la podemos definir así. Es una cantidad física presente en una región del espacio que origina una fuerza a cualquier carga eléctrica. Esa es la definición. Si yo tengo una carga eléctrica, esta va a experimentar una fuerza. ¿Cuáles son las unidades de medida del campo eléctrico? Bueno, si observamos directamente la definición, fuerza dividida por unidad de carga, entonces nos vamos a dar cuenta que debido a que la fuerza se mide en newtons y la carga eléctrica se mide en coulombs, pues el campo eléctrico no hay más, se tiene que medir en newtons sobre coulomb. Aquí está. En algunas aplicaciones de ingeniería es conveniente trabajar con estas fuerzas, con estas unidades de medida,
y conviene expresarlo en términos de otras cantidades. Por ejemplo, la diferencia de potencial entre unidad de distancia, es decir, volts dividido entre metros. Cualquiera de las dos formas que ustedes encuentren, pues va a ser correcta, ¿eh? Y dependiendo, probablemente en libros de física ustedes encuentren Newton sobre Coulomb y probablemente en libros de ingeniería se encuentren volt dividido entre metro. Entonces, en resumen, para calcular el campo eléctrico, lo único que tengo que hacer es dividir la fuerza entre la carga eléctrica de prueba. Eso es todo. Esa es la definición que ustedes deben guardar en su mente. Campo eléctrico es fuerza dividida entre carga. ¿Hasta aquí alguna duda? Y muy bien. Entonces, como les insistí ayer, es súper importante que ustedes tengan perfectamente clara la geometría que hay detrás de todas las ecuaciones que estamos manejando. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con dos cargas puntuales, a como lo hicimos ayer, nosotros sabemos que esas dos cargas puntuales pues van a experimentar una fuerza. Vamos a suponer que estamos observando aquí, estamos observando en la carga Q. Y esta carga Q' es el agente responsable de esa fuerza, ¿no? Es la responsable, vamos a ponerle aquí. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico que va a sentir esta carga Q? El campo eléctrico, pues voy a tomar la definición, o sea, no hay gran cosa que hacer. Voy a tomar la definición que me dice, divide la fuerza entre la carga. Pero la fuerza me la proporciona la ley de Coulomb. Entonces, si nosotros dividimos esta expresión acá, la ley de Coulomb, entre la carga eléctrica, o sea, si yo coloco por aquí 1 entre Q, voy a observar que simplemente se va a cancelar la Q con la Q y voy a obtener como resultado esto que señalé acá en color amarillo. Estoy señalando en color amarillo. Entonces aquí, ojo, que el campo eléctrico es una de las cantidades de la física que también cumplen con el principio de superposición, a como lo trabajamos ayer. Es decir, si tenemos un conjunto de partículas cargadas, entonces el campo eléctrico total es la suma de las contribuciones de cada una de las partículas. Como siempre, yo creo que todo queda más claro a través de los ejemplos. Entonces vamos a leer un problema, vamos a plantearlo y sobre todo me interesa que ustedes participen porque pues al final ustedes son quienes tienen que resolver problemas después. A ver, vamos a leer este ejercicio. Dice, una carga de 3 microcoulombs con signo negativo se encuentra en el punto A. Y ese punto A nos dan las coordenadas y se mide en centímetros. Una segunda carga de 0.5 microcoulombs se encuentra en el punto B y ahí nos dan las coordenadas de ese punto. Encontrar el campo eléctrico en el origen y además, inciso B, encontrar el campo eléctrico en el punto P. Muy bien. Entonces pregunta, por ejemplo, a ver, nuestro compañero Eduardo Hernández Pérez. Eduardo, ¿dónde está el punto de observación? A ver, ¿me estás haciendo una pregunta o me estás respondiendo? A ver, todos me gustaría que se tomaran un minuto para reflexionar, piensen, ahí está el ejercicio, lo voy a poner acá en un poco más grande para que puedan leerlo con comodidad.
díganme, ¿dónde está el punto de medición? Es decir, el vector R. ¿Cuál es el vector R? Voy a, voy a dejarlos pensar un minuto. A ver, piensa por un minuto, por favor, no seas desesperado. Y sobre todo, lean qué pide el problema. O sea, la última parte del enunciado, ahí está su respuesta. Sí, sí. Ok, exactamente. Bueno, en parte. Te- el problema, ya lo voy a poner aquí un poco más pequeño. El ejercicio, el enunciado de nuestro problema me pide encontrar el campo eléctrico en, inciso A, el origen. Ahora aparte, te está diciendo, encuentra, ya, olvidémonos del origen, ahora vamos a encontrar el campo eléctrico en el punto P. Quiere decir que primero mi punto de observación va a ser el origen y después ya un ejercicio nuevo, inciso nuevo, el punto de observación va a ser el punto P. Entonces vamos a dibujar sin precisión este enunciado. Miren, una carga de menos 3 de menos 0.3 microcoulombs. Es muy importante. La carga de menos 0.3 microcoulombs está en el punto A y sabemos sus coordenadas. Una carga, eh, una carga de 0.5 microcoulombs está en el punto B. Y ahora me están diciendo encontrar el campo eléctrico en el origen. Quiere decir que mi punto de observación es el origen. Ahí está el punto de observación. Por lo tanto, el vector R aquí es simplemente 0. Y entonces tenemos que aplicar el principio de superposición que yo les decía hace un momento. Primero, vamos a considerar el campo eléctrico que contribuye la partícula en A y después vamos a sumar la contribución del campo eléctrico que efectúa la partícula colocada en B. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando cuando digo que deben de tener perfectamente clara la geometría del problema. La geometría lo es todo. Si no entienden la geometría, pueden jugar a sustituir datos, pero realmente esos datos en verdad no van a significar nada. Muy bien. Entonces, como les decía, el principio de superposición me dice que el campo eléctrico total es la suma de los campos eléctricos. Digamos, es la suma del campo eléctrico originado en el punto A más el campo eléctrico originado en el punto B. Y entonces tenemos que dedicarnos a la labor de calcular primero el campo eléctrico en A. Y para eso vamos a utilizar nuestra fórmula. Aquí. 1 entre 4pi epsilon 0 Q'.
vendría siendo esta carga de menos 3, menos 0.3 microcoulombs. Como decíamos, Q' es el agente responsable, el que origina precisamente el campo eléctrico. Ahora tenemos que dividir entre R menos R'. En este inciso A, ¿cuánto vale R'? Debería ser el punto A, que vale 25i menos 30j más 15 en la dirección K. Entonces, ¿cuánto vale? Lo voy a poner por acá, R menos R'. A ver, díganme ustedes. Ah, muy bien. Entonces no es igual. Tenemos que cambiarle el signo nada más, ¿eh? Menos 25i 30j menos 15k. Ahí está. Tenemos que cambiar el signo porque el vector r efectivamente es 0, pero el r' es el que trae el signo negativo. Muy bien. ¿Cuánto vale la magnitud de ese vector? Recuerden, primero colocamos la raíz y adentro de la raíz vamos a ir colocando siempre con signo positivo los cuadrados. 25 al cuadrado más 30 al cuadrado más 15 al cuadrado. Pero ojo, tenemos que pasar todo esto a metros porque estamos trabajando con el sistema internacional. Así que ahí sí, mucho cuidado. Entonces voy a escribir todo esto mejor nuevamente en metros antes de seguir ahí regándola. 25. A ver, dime, Efren. Exacto. 0.25 al cuadrado más 0.30 al cuadrado y 0.15 al cuadrado. A ver, háganlo en la calculadora y díganme cuánto vale eso, por favor. Raíz de 0.175. Todo esto en metros. Y ya la raíz de esa cantidad, ¿cuánto te da? Ok. 0.45 metros. Y aquí, ojo, todo esto está en centímetros. Hay que tener en cuenta que tenemos que pasarlo a metros. Simplemente ponemos el punto, ¿no? Y ya. Y ahora ya está en metros.
Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es ya sustituir. Colocamos acá, si se fijan, podemos agrupar este con este para obtener esa magnitud, pero al cubo. Entonces acá escribimos 0.45 metros y todo eso elevado al cubo. Y finalmente ya nada más multiplicamos aquí por r menos r'. Es decir, nos vamos a traer este resultado de aquí y lo vamos a escribir por acá. Es menos 0.25 en la dirección y más 0.30 en la dirección j y finalmente menos 0.15 en la dirección k. Yo, bueno, ahorita como estoy pues aquí en vivo y todo, pues no le calculé muy bien el espacio, pero ustedes procuren escribir ahí con toda calma el resultado, ¿eh? No, no hagan esto que acabo de hacer. Bueno, pues bien, ya hemos calculado, ya estuvimos trabajando exclusivamente con la carga eléctrica colocada acá en el punto A. Entonces ya tenemos, digamos, medio problema resuelto. Ahora nos falta calcular la contribución de la partícula colocada en el punto B. Nos falta esta otra cantidad. A ver, pregunta para todos ustedes. ¿Consideran que siguiendo la misma estrategia, ustedes pueden por su propia cuenta continuarlo? Muy bien, a ver, Eduardo, ¿tú podrías? Muy bien. A ver, dime. Epsilon cero. Sí. Sí, está bien. 9 por 10 a la 9. Sí, eso está bien. Muy bien, entonces les queda de tarea terminar este ejercicio. Les hace falta calcular la contribución de la partícula en B y después tomar la suma para encontrar el campo eléctrico total. Eso sí, el campo eléctrico en el origen. Después tendrían que repetir el procedimiento para encontrarlo en el punto P. A ver, rápidamente. eh, Luis Jacob, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Así rápido. ¿Cuál es la formulita? Tienes 5 minutos que la vimos. A ver, José Antonio, la formulita para calcular el campo eléctrico. A ver, el campo eléctrico, fuerza, carga. Exacto, sí. Muy bien. Ah, ay, sí, sí, te creo. Entonces, esta es la fórmula, les decía, esta es la fórmula general, les va a servir en todas las situaciones. Ahora, fíjense que tenemos algo nuevo. Un electrón entra en una región donde hay un campo eléctrico uniforme. Esto lo podemos obtener, por ejemplo,
cuando tenemos un capacitor de placas planas y le aplicamos a este capacitor alguna diferencia de potencial, entonces aquí en la región que está acá en medio entre las placas, vamos a obtener un campo eléctrico que es bastante uniforme. Podemos aproximarlo como un campo eléctrico constante. Entonces, en esas situaciones que podemos tener un campo eléctrico y, y pues no necesariamente va a estar siendo producido por una carga eléctrica puntual. Bueno, entonces en estas situaciones, por lo general, nosotros conocemos el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque pues los capacitores y todo esto se diseñan cuidadosamente para tener control acerca del valor de ese campo eléctrico. Entonces, cuando yo conozco el campo eléctrico y cuando me dicen un electrón entra a la región de un campo eléctrico uniforme, entonces, a ver, pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la fuerza que experimenta ese electrón? A ver, dime. A ver, metro sobre segundo es unidad de velocidad, a mi entender, ¿no? ¿Qué te parece? Y estamos ahorita preocupados por calcular la fuerza. Eso es, Efren, el campo eléctrico. Estamos preguntando cuál es la fuerza que experimenta ese electrón. Pero estás muy cerca. No, 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 no. Simple, súper sencillo. Antes que usar la calculadora, podemos razonarle un poquito. Simplemente Q multiplicado por E. Sí, ahí está la fórmula, es súper sencilla. Ahora, ¿cuánto vale Q en este caso? Tenemos información. Tenemos que la partícula es un electrón. Ya sabemos que la masa del electrón, la carga eléctrica del electrón por ejemplo, también del protón, son cantidades que podemos encontrar en tablas. Nosotros podemos ir a internet y encontrar el valor de esa carga eléctrica. Entonces, cuando ustedes vean en los problemas cosas como esta, un electrón, tengan por seguro que ya conocen la carga eléctrica del electrón. Entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente multiplicar la carga eléctrica del electrón, que por cierto es una carga eléctrica negativa. Y tendríamos que multiplicarlo por el campo eléctrico. Ese sí ya vale 200 newtons sobre Coulomb y por lo que me dice el dibujito apunta hacia arriba. Por lo tanto voy a incluir aquí el vector unitario I. Entonces, a ver, pregunta para nuestro compañero eh, Eduardo Hernández. Eduardo, dime hacia dónde apunta la fuerza que experimenta ese electrón. El lado negativo. Pero aquí déjenme corregir, es la dirección J, ¿sí? Porque estamos trabajando en la vertical. Hacia el lado, tu respuesta es hacia el lado negativo de la dirección vertical, es decir, así en pocas palabras, hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Sí, efectivamente la fuerza apunta hacia abajo. De hecho, aquí, en situaciones tan sencillas como esta, nosotros podemos ignorar el carácter vectorial de la fuerza y podemos estudiar únicamente la magnitud. Escribimos acá la magnitud y en magnitud tendríamos que multiplicar la carga eléctrica del electrón, que cuánto vale esa carga eléctrica. Alguien que me pueda decir.
Eh, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Y esto está multiplicado por 200 newtons dividido entre coulomb y efectivamente después de cancelar las unidades vemos que las unidades restantes son newtons, es decir, unidades de fuerza. Entonces ustedes van a hacer esta multiplicación. ¿Sí? Ahí lo hacen en su calculadora. Pero ahora vamos a tratar de responder el inciso A. A ver, ¿cómo encontramos la aceleración de este electrón? ¿Cómo podemos encontrar la aceleración de ese electrón? Ok, tú me estás diciendo que de momento no recuerdas la fórmula exacta, pero te acuerdas que viste en tus clases de física en algún semestre que existen ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Exactamente, la derivada de la velocidad me da la aceleración. Ahora, eh, desde un punto de vista incluso todavía más sencillo, a ver, ¿quién me dice la segunda ley de Newton? Segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Dime. Ajá, ¿cuál es esa relación? ¿Puedes decírmela? Ok, en términos, podemos ponernos a filosofar, pero en términos prácticos podemos decir que la fuerza total es la masa por la aceleración. ¿Ya recordaron? Muy bien, la fuerza total es masa por aceleración, pero nosotros aquí ya calculamos la fuerza, por lo tanto, la aceleración es simplemente la fuerza, la magnitud de la fuerza dividida entre la masa. Y a partir de ahí, nosotros ya podríamos calcular la aceleración de esa partícula. Muy bien, ahorita quiero que nos pongamos a reflexionar acerca de lo que hemos visto en esta clase. Estamos viendo el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico, por definición, es la fuerza dividida entre la carga de prueba. Tenemos dos situaciones en las que podemos utilizar esa formulita. Podemos usarla cuando estamos trabajando con partículas puntuales o bien podemos usarla cuando estamos trabajando en casos en donde conocemos el campo eléctrico. Estas situaciones las podemos encontrar fácilmente en ingeniería, especialmente en la electrónica. Hay capacitores de placas planas que me permiten el conocimiento del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, tengan esto en mente. Pueden utilizar cualquiera de estas dos situaciones. Campo eléctrico conocido, como en un capacitor, o campo eléctrico por calcular, como el de las partículas cargadas. Esto, no, esto no lo van a hacer. Esto, esto no. Ahora me interesa más que se dedicaran a responder estas preguntas. Todo esto va en la tarea que me tienen que entregar mañana. Entonces, además de los problemas que ya que acabamos de hacer hace un momento, que tienen que completar ustedes, me refiero a a este, ajá. Tienen que completar este. Tienen que hacer las operaciones que andan haciendo falta por aquí. Y también tienen que hacer esta tarea para reflexionar. Explique el significado de la expresión de un átomo neutro. A ver, para empezar,
eh, nosotros sabemos que los átomos tienen electrones y tienen también protones. Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, qué significa un átomo con carga negativa? Pensemos, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno. A ver, el átomo de hidrógeno en el núcleo tiene un protón y en su orbital podemos pensar ingenuamente que tiene un electrón por ahí y que ese electrón anda orbitando. Esta idea no es del todo precisa, pero ayuda. A ver, pregunta para Aldair. Aldair, muy bien. Imagina que esa carga positiva tiene la misma magnitud que esta carga negativa. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale la carga total dentro de este cuadrado rojo? Suponiendo que la carga positiva es igualita en magnitud a la carga negativa. ¿Cuánto vale la carga total encerrada? Pero una tiene un valor y la otra tiene exactamente el mismo valor de signo contrario. ¿Cuánto vale la carga total? Exacto, vale cero. Entonces, en ese sentido, quiero que ustedes se pongan a leer y se pongan a reflexionar qué sería un átomo neutro y qué significaría un átomo con carga negativa. Quiero que se pongan a reflexionar y se pongan a responder estas dos preguntas que están aquí. Eso les va a quedar de tarea.